podamos hacer. Vámonos entonces con un ejercicio. Entonces, en este caso seguimos con capacitores. Entonces, vamos a hacer un circuito para que nosotros podamos identificar todos los puntos necesarios o los que el ejercicio nada más así se los pide. Bueno, en este caso, los que yo me inspire en pedirles a ustedes, ¿no? Al momento de poder hacer la resolución. Ya que vamos a estar encerrados en casita, parece que va a haber tiempo para que ustedes puedan practicar, ¿no? Y pueden estar siempre ahí a la par en la práctica. Ok, a ver, no vamos a poner tantos, porque si no también nos va a costar la resolución. Pero sí aquellos que puedan ser sencillos. Muy bien, tenemos un pequeño circuito, puro capacitores. Tal vez no parecen ser tan uniformes su alineación. Entonces vamos a poner números para ver con cuántos estamos trabajando. Capacitor 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, este no parece capacitor. 6, 7, 8 y 9. Una entrada de corriente vamos a tener, a ver, lo normal, vamos con 220 voltios, lo que trabaja la mayoría de los equipos. Anotemos acá el valor de nuestros capacitores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Bueno, primeramente, la capacidad equivalente, ¿no? Eso que nos ayuda a cada uno de nosotros. A ver, capacidad equivalente. Y vamos a trabajar tal vez de preferencia con, en este caso, microfarads, ¿no? Que es lo normal que nosotros tenemos que trabajar dentro de nuestros ejercicios para poder hacerlo. A ver, vámonos con números menores a 1, ¿no? No, perdón, menores a 10, vamos a ponerlo así. A ver, vamos a trabajar con, no sé, 7 microfaradios, 4. Vámonos con decimales, 3,5. Cuando me falta 5 y tal vez 6. No me alcanzó, microfaradios. Tenemos hasta el capacitor número 9. Entonces aquí tenemos 6, 7, 8 y 9. Vámonos esto con azulito. A ver, tenemos 7, 2, vámonos con 1,5. Tenemos con 3, todas estas en micro. 4,5. ¿Y cuál me falta? 2. Muy bien, tenemos entonces todos nuestros capacitores. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Una capacidad equivalente con una capacidad total. ¿Qué más? A ver, vamos a calcular la tensión y también, quiero que me lo calculen, la carga en el capacitor número, a ver, vamos a ponerle uno sencillo. Primero en el 6 y la tensión y la carga en el capacitor número 3. Entonces, este es nuestro ejercicio. No siempre tenemos que ir desglosándolo todo, ¿verdad? Sino ya tenemos que ser puntuales en cada uno de ellos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar nuestra capacidad equivalente. Para eso vamos a hacer o calcular tal vez nuestro primer gráfico. Entonces, venimos acá y vamos a ponerlo todo como corresponde. En este caso, bueno, voy a poner, sigue mi fuente de entrada. Ahí estará mi primer capacitor. El de la parte superior lo dejo y el de la parte inferior ya voy a ir agrupándolo. Ya que estaban en serie, ahora se van a convertir en uno solo. El 5 y 6 también ya puedo unirlos. Voy a unirlos tal vez algo así, ¿no? Para que ya pueda tener un solo capacitor y pueda estar trabajando directamente con un solo valor. El 7 y el 8, como están en paralelo, lo voy a unir en uno solo para que al final este se pueda unir con el 9 y pueda directamente tener ese valor ahí final, ¿no? Entonces anotamos nuestros valores. Ahora, como les dije, hacerse el gráfico no es necesario, pero nos ayuda harto para nosotros poder entender y hacerlo mucho mejor. Capacidad 1, esta es la capacidad 2, capacidad 3 y 4, capacidad 5 y 6, capacidad 7 y 8 y capacidad 9. Fuente de ingreso 220 voltios. Entonces eso vamos a tenerlo ahí. Profe, apagaré un minuto en mi cámara. Ok, corre tu minuto entonces desde ahora, ¿no? Entonces tenemos la capacidad. Agarramos o hacemos los valores que hemos agrupado. En este caso 3 y 4. 3 y 4, ¿están en paralelo o en serie? ¿Qué me dicen? ¿Paralelo o serie? Paralelo. Para que nosotros podamos hacer. Paralelo.
¿Cómo hacemos la suma en paralelo? ¿Cómo hacemos la suma de capacitores en paralelo? Todo es igual. Exacto, de manera directa. Entonces me voy al valor de 3, 3.5, el capacitor 3, 3.5, 3.5, más el valor de la capacidad 4, que sería 5, más 5. Por lo tanto, la capacidad 3 y 4 nos va a dar el valor de 8. ¿No? Esto va a ser igual a 8,5. Y las unidades nos olvidamos que van a ser de microfarados. Muy bien, la siguiente agrupación, 5 y 6. Estos dos, ¿están en serie o en paralelo? ¿Qué dicen? A ver, ¿serie o paralelo? 5 y 6. Porque aquí los estamos agrupando. Entonces necesitamos encontrar un valor de esa agrupación de 5 y 6. ¿Qué me dicen? ¿Serie o paralelo? La capacidad 5 y la capacidad 6. O el capacitor 5 y 6. ¿Qué dicen? A ver, ¿serie o paralelo? Serie o paralelo. A ver, vamos a ver qué. Serie. Está bien, están en serie, ¿verdad? Porque un conector está hacia otro y los dos pines de salida no se contactan entre sí. Ok, perfecto, serie. ¿Cómo hacemos el cálculo? 1 sobre la capacidad 5, 6. En este caso, ¿qué tenemos? La capacidad 5. Hacemos su inversa, un sexto, y la capacidad 6 tiene el valor de 1,5. Entonces, 1 sobre 1,5. ¿Cuánto nos da ese valor? ¿Quién me lo puede calcular eso? Tenemos el valor de un sexto más el valor de 0,83. ¿Ya? 0,83, perfecto. Entonces, de eso debemos sacar la inversa, ¿no? Entonces, la capacidad 5 y 6 va a ser igual a 1 dividido entre 0,83. ¿Cuánto nos da la capacidad 5 y 6? 1,20. 1,20. Sí, exacto, trabajando con dos decimales, ¿no? Y añadiéndole el valor. 1,20 microfarados. Muy bien, siguiente agrupación, 7 y 8. ¿En qué los teníamos? ¿Serie o paralelo? Paralelo. Paralelo. Muy bien. ¿Qué pasa cuando estamos en paralelo? Se suman directamente. Lo hacemos de forma directa. Un momento. Entonces aquí tenemos un error. 3 y 4 estaban en serie y los hemos sumado como si fueran en paralelo. ¿No? Miren acá. 3 y 4 los hemos sumado como si fueran en serie. Aquí es entonces nuestro primer error, ¿verdad? Ahora los primeros 7 y 8. Entonces, ya que 7 y 8 están en paralelo, recién vamos a sumarlos ahí de forma directa. Tenemos 3 y 4,5. Entonces, tengo 3 más 4,5. Esto me va a dar igual al valor de 7,5 microfarados. Entonces, corregimos nuestra capacidad 3 y 4. Están en serie. Entonces, necesitamos hacer nuestras inversas. Incluso acá lo vamos a poner 1 sobre, ahora sí. Entonces 1 sobre capacidad 3, 3,5, más 4 es 5. Muy bien, ¿cuánto tenemos ahí? Entonces tenemos el valor de 1 sobre 3,5 más el valor de 0,89. 0,28 o 0,8. 49. 49 es verdad, redondeado, 0,49. Por lo tanto, la capacidad 3 y 4 va a ser igual a 1 sobre 0,49. ¿Cuánto tenemos? 2,04. 2,04. Muy bien. 0,4. Sí, a ver, estamos trabajando con 0,48. A ver, si lo he puesto todo en 1, me ha salido 0,5. Ahí está bien, 2,04. ¿Seguros? Ahí hemos puesto hasta 49, ¿no? Está bien, 2,04. Perfecto, entonces ahora sí estamos haciendo bien nuestro ejercicio. Estamos identificando cuál es serie y cuál es paralelo. Ok, profe, ¿cómo me puedo dar cuenta de que es serie o paralelo? Serie, como vimos en la teoría, siempre va a ser uno a continuación del otro, ¿no? Pueden estar así de forma horizontal, pueden estar de forma acá.
¿Qué pasa esto? Mira, el conector de 1 solo se conecta al conector y las salidas o las entradas no se conectan por si acaso. A diferencia de paralelo, mira paralelo, el mismo conector o el mismo punto comparten, haciendo como una U acá, ¿no? Y las salidas también se van a ir a agrupar en uno solo. La salida de esta o la salida de esta se agrupan en una única salida para conectarse a otro dispositivo. Entonces, de esa forma nos vamos a dar cuenta que están en paralelo, ¿no? Comparten la misma entrada y comparten la misma salida. Eso va a ser paralelo. Pero en serie no. Existe una sola entrada y existe una sola salida. No importa cuántos componentes van. Y están agrupados, bueno, están unidos a través de solo un conector cada uno de ellos, ¿no? Si puede ser. En este caso también están unidos a través de este conector. Esa es la manera en la cual nosotros podemos darnos cuenta si es serie o si es paralela. ¿Ya? Entonces es la manera tal vez de poder hacerlo. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿Quién me falta? Marco Vallejos, el único. A ver, vamos a esperar a que se conecte. Muy bien, entonces hasta ahí ya está nuestro gráfico. Nos falta un pasito más para terminar de hacerlo. No lo voy a subir esto para que lo puedan seguir copiando hasta ahí también. Muy bien, terminen de copiarlo tal vez esa partecita, por favor, a los que les falta. Vamos a hacer la unión de nuestros ejercicios en ese gráfico que ahora lo tenemos. El puntero acá. Estamos uniendo la capacidad 2, 3, 4, va a ser directamente en un valor equivalente, y la capacidad 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, aquí debajo del 9. Muy bien, unidas todas estas en una sola, ¿no? Para que así tal vez podamos tener 3 respectivamente. Entonces voy a hacer el valor de la capacidad 2, 3, 4. En este caso recién estarán en forma paralela. Voy a sumar. La capacidad 2 me indica que va a ser de ¿cuánto? De 4. Entonces la capacidad 2 va a ser de 4. Más la capacidad 3, 4. Ese valor nos salió, lo pongo por acá, 2,04. Entonces tenemos 2,04. Como resultado, la capacidad 234 va a ser igual a 6,04 microfarados. Y finalmente tenemos 1 desde la capacidad 5 hasta la 9. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre la capacidad 5 y 6. Y la capacidad 5 y 6 nos dice que es 1,20. ¿Qué más? Más el valor de 1 sobre la capacidad 7 y 8, la fusión de 7 y 8, 7,5. Y más 1 sobre la capacidad 9. Capacidad 9, 2. Entonces ahí tenemos 2. ¿Cuánto nos da el valor de todo eso? A ver, aquí tenemos 1 sobre 1.20. Más 1 sobre 7,5. Más el valor de 1,5. 1,46 o 47. 47, nos quedamos con 1,47. Salgamos el valor de la capacidad de 5 a 9. 1 dividido entre 1,47. ¿Cuánto nos va a dar el valor de la capacidad? 0,68. Ya. Ahora esto es 1,47. Perfecto. Entonces la capacidad es 0,68 microfarados. Y finalmente nuestro gráfico que define el ejercicio, ¿no? La entrada de corriente con el valor de una sola capacidad, que en este caso será nuestra capacidad equivalente, la que vamos a tener. Listo, aquí nuestra entrada de 220 voltios. Entonces hacemos la inversa de 1 sobre la capacidad 1. A ver cuánto teníamos nuestra capacidad 1, 7. Entonces tenemos 1 sobre 7 más 1 sobre la capacidad 234, que es 6,04, más 1 sobre la capacidad 5, 6, 7, 8, 9, que sería 0,68.
0,68. Muy bien, ¿cuánto nos da el resultado de todos? 1.78. 1.78. Entonces dividimos 1 dividido entre 1.78. Y como capacidad equivalente, 0,56. microfaradios. Y este es el valor entonces de nuestra primera respuesta. Entonces a ese valor o a ese punto nosotros tenemos que llegar. Ya a partir de eso vamos entonces a empezar a calcular el resto que nos esté pidiendo el ejercicio. Ok, copienlo hasta ahí. Dudas o consultas, tenemos también el chat o el micrófono. Profe, perdón, justo con estaba llamando lista. Apagó mi compu. Sí. Soy Rosy. No pude decir tu apellido, pero sí dije tu nombre. Ya, Valentina, no me profe. Estoy presente. Valentín. Muchas veces dije Valentín. Pero ya, pero está como presente. Muy bien, Perdón. terminen de copiarlo, por favor. Sí, pasa. Problemas de internet. A todos nos pasa. Pasa acá en el colegio. Pasa cuando estamos desde nuestras casas. Muy bien, terminen de Profe, copiarlo. Profe, una, Sí, dime blanco. dile blanco, dile, cúbrele, cúbrele. Ok, donde es 1/7, usted ha utilizado con la carga de 7 y 8, o sea, de ese 7.5. Ah, ya, el 7.5. Sí, con la carga de 7 y 8. La que teníamos acá. La carga. La carga 7 y 8 y la carga 9. Ok, Profe, ¿cómo? profe, yo me confundí en el procedimiento. Cuando está haciendo la gráfica, de ahí me confundí. ¿En cuál parte de las cargas? De la 2, 3 y 4 y de la 5 a la 9. Ah, ya, en esta parte. 2, 3, 4. Ok, cuando vamos a unir estas de acá, ¿no? En este caso, a ver, lo voy a bajar un poquito el gráfico. Aquí tenemos estas dos en paralelo. Necesito que mi gráfico sea una sola, ¿no? En este caso, si voy a unir en paralelo, voy a quedar en uno solo. Como están en paralelo, ¿qué nos dice la teoría? Cuando estamos trabajando en capacitores y en paralelo, es sumar en forma directa. En este caso, la capacidad 2, su dato es 4. Y la capacidad 3 y 4, la que hemos unido, nos dice que su valor es 2,04. Aquí se nota apenas. Se lo han notado ustedes, 2,04. No es necesario que en paralelo nosotros hagamos inversas, eso solo es para serie, ¿no? En paralelo, lo que nosotros tenemos que hacer es sumar siempre de forma directa. Entonces, 4 más 2 sumamos 6. Y nuestro gráfico entonces quedaría de esta forma de acá. Bueno, en este caso de aquí, solo este. ¿Y qué es lo que pasó? Entonces estoy decidiendo unir todo esto para que mi gráfico ya no se quede así con muchos capacitores, sino lo pueda representar tal vez en uno solo. Pero tanto el 9, 7 y 8 y 5 y 6 están unidas en serie, ¿no? Mira, una a continuación de la otra, una a continuación de la otra y tengo una sola salida. Que esa no se conecta con nada con mi entrada, así que son distintos. Será serie. Entonces ya en serie, nuevamente vuelvo a hacer 1 sobre, ¿no? 1 sobre el valor de 5 y 6. Primero pongo el valor de 5 y 6 acá. Y 5 y 6 me dice que su valor era 1.20. Siguiente, 7 y 8. Entonces busco, ¿dónde estaba 7 y 8? Aquí está. El valor de 7 y 8 es 7,5. Aquí está. 1 sobre 7,5. Lo que vale 7 y 8. Y finalmente el 9, que el 9 vale 2. Y procedimiento en la calculadora para sacar nuestra capacidad desde el 5 hasta el 9 nos da el valor de 0.68. Entonces, es verdad, a un principio que ustedes se van a llegar a confundir y por eso es que deben identificar bien cuándo es serie y cuándo es paralelo. Eso es lo que tenemos que practicar. Estamos practicando con capacitores, ¿ya? Lo más usual en cualquier circuito son resistencias,
¿Ya? Y cuando pasemos a la resistencia, nosotros ya tenemos que tener el dominio de poder identificar serie o paralelo en ambos casos. Ya por ahora tal vez lo estamos haciendo así de forma ideal. Ya cuando estemos tal vez en resistencias, en algún caso nuestro gráfico va a estar así de forma oblicua, no va a estar en diagonal. Ahí es donde también debemos identificar nosotros con qué tipo de circuito estamos trabajando, si es una composición en paralelo o si es una composición en serie. ¿Okay? Esas cositas tenemos que identificar o tenemos que tratar de hacer. Pero siempre vayamos, ¿no? Por eso les decía, el gráfico no es necesario, en muchos casos, muchos ejercicios, textos, no está con el gráfico, algunos que otros sí. Entonces yo pienso y me pareció también a mí más sencillo, a medida de que hagamos algún proceso, hacer su gráfico. Y ya con eso, pues vamos a ir comprendiendo un poco mejor de qué cosas estoy agrupando y qué cosas realmente me está saliendo como resultado. Listo, muy bien. ¿Alguna otra duda o consulta? Y el 0,68, ¿cómo es que lo saco? El ¿Dónde está? 0,68. Del capacitor 5 y 9, el DAO. 0,68. Ah, este de acá. Ok. De todo esto, cuando tú pones en la calculadora 1 sobre 90, 1 sobre 75, 1 sobre 2, te sale este resultado. Pero ponte a pensar, mira, esta partecita está en la parte inferior. No, lo que deseo calcular está en la parte inferior. Entonces necesito que vaya a la parte superior. Entonces, ¿qué hago? Mi resultado lo voy a poner también en inversa. Por eso es que aquí lo puse, ¿verdad? El capacitor 5 al 9 va a ser 1 sobre 1.47. El resultado que me salió lo pongo en inversa y voy a obtener ese valor. Entonces, si pones esto en la calculadora, te va a salir el valor de 0.68. Entonces, cuando hagamos siempre las inversas de los valores y nos salga un valor decimal, para sacar la respuesta final va a ser siempre 1 sobre ese resultado que nos salió. Vamos a poner el chat. Gracias. Ok, profe, estoy con baja batería. Ok. ¿Y cuándo se diferencia paralelo y serie en el gráfico? O sea, ¿cuál es su dirección? Ok, para poder identificar un paralelo y un serie, ¿no? Nuevamente lo que les decía hace un momento. Podemos ir, no sé, en este sentido o en sentido contrario, antihorario u horario, cualquiera de los dos es válido. Pero ¿cómo identifico qué es serie o paralelo? De preferencia serie, solo va a tener un punto de entrada, como es en este caso, ¿no? Tiene un punto de entrada y de ahí se conecta con otro, se conecta con otro y ese tiene una salida. Entre la entrada y la salida no hay conexión, por más que haya muchos capacitores ahí intermedios, no existe conexión. A diferencia de un paralelo, acá tenemos un paralelo. Entonces de acá, del capacitor 1 salí y dije voy a dividir en dos, entonces divido en dos y tengo dos. Y nuevamente sus salidas de estos dos los voy a agrupar y voy a tener una sola salida. Entonces, en paralelo, siempre vamos a tener una sola salida y una entrada, pero agrupadas, ¿no? Entonces, de aquí, digamos, de una mano están saliendo 5 dedos. De cada dedo pueden salir otros 5 pequeños dedos más, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo en paralelo. Estoy agarrando de una línea, estoy empezando a ramificar. Y de toda esa ramificación voy a tener una sola salida también. Eso es en paralelo, ¿no? Que todo esté ahí, pero que solo represente una salida y una entrada. Mientras tanto que en serie, mis capacitores no tienen entre todos juntos una entrada y una salida, sino al contrario. Uno nada más recibe la entrada y ese transmite a los demás, ¿no? Transmite a los demás. Y el último va a ser la salida, ¿no? Recibe toda la carga y saca todo. Pero ahí intermedio puede haber tenido un montón de capacitores o componentes, en este caso, ¿no? Esa es la forma de poder identificar una serie y un paralelo. Ahora, el gráfico no siempre van a estar así, ¿no? Puede estar este gráfico invertido, pero tenemos que ver, después del punto de conexión, ¿qué sucede? Si hay dos ramificaciones o hay tres,
pero si esas 3 o 2 al final se vuelven en una sola, obviamente al final, entonces vamos a tener lo que es paralelo. Pero serie de preferencia siempre está uno a continuación del otro, uno a continuación del otro, uno a continuación del otro, y así para poder tener todo nuestro circuito. Muy bien, ¿alguna otra duda o consulta más? Profe, todo esto lo que hicimos era solo para sacar la capacidad equivalente. Exacto, sí, solo para calcular eso. Entonces, el proceso más largo siempre es poder sacar la capacidad equivalente. Y en la gran mayoría de los ejercicios nos piden la capacidad equivalente. Entonces, tenemos que sacarlo de esa manera. Perdón, ¿podría bajar un poquito Yo o la pantalla. la pantalla? Ah, perfecto. Ahora sí. Profe, una consulta. ¿Hay ejercicios en donde nosotros tenemos que hallar alguna capacidad teniendo, digamos, la capacidad equivalente? ¿Sí? Nos van a dar el dato total. Pueden darse el mismo circuito. Nos van a decir la capacidad equivalente es de 0.8. Muy bien. Pero si yo decido añadir un capacitor número 10, digamos, ¿cuál tiene que ser el valor de ese capacitor que yo voy a añadir? Y si ese está correcto lo que estoy añadiendo, ¿no? Quiero que sea en forma de serie. Pero no quiero que se modifique los 0.80 que tengo como total. Entonces, tiene que cumplir esa condición, ¿no? Y sí, podemos hallarlo. Ya sea si está en serie o en paralelo, nos convendría que esté en paralelo. Así es más fácil de poder sumar, ¿no? Como tenemos la equivalente y aquí tenemos el resto, entonces lo de aquí pasamos a restar y de ahí vamos a poder obtener nuestros resultados de esa capacidad en exclusivo, ¿no? Con cuánto tendría que estar operando para que la equivalente se siga manteniendo el mismo valor. Listo. ¿Alguna otra duda más? Mira, tenía que copiar aquellos que los faltan. Vamos así. Ok. Listo. Puntero. Nos pide acá la tensión y la carga en la capacidad 6. ¿Dónde está mi capacidad 6? Acá. Voy a mi siguiente gráfico. ¿Dónde está la 6? Bueno, la funciona con la 5. Todas están en serie, ¿verdad? Siguen estando en serie ahí. Aquí siguen estando en serie. Si me voy más arriba, mi capacidad 6 estaba en serie con 5 y con 9, digamos, ¿no? Que estaban con circuitos por ahí. Entonces, de preferencia siempre he estado en serie. Entonces voy a tratar de utilizarlo eso. Primero, vamos a irnos a los totales. Necesitamos un total. ¿Cómo funciona la carga? A ver, vámonos primero para serie. ¿Cómo funciona la carga cuando está en serie? ¿Qué me dice? ¿A qué es igual el valor de la carga cuando está en serie? La carga total. Es igual. ¿Todos son iguales? Sí. Muy bien, entonces todos son iguales. Y así todas las cargas que tengamos en serie. Entonces calculamos el valor de esa carga. ¿Cuál es la ecuación para poder calcular esa carga? Bueno, una de las formas me decía, ¿verdad? Que capacidad va a ser igual, perdón, capacidad va a ser igual a carga por tensión, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen anotados en sus ecuaciones, si no me equivoco. O es sobre tensión, creo que es sobre tensión. Es sobre tensión, profe. Sobre tensión. Porque que no me latí esa figura ahí. Sobre tensión. Despejando, entonces vamos a tener que carga va a ser igual a capacidad por tensión. Entonces hallamos la total. Mi carga total va a ser igual a mi capacidad. ¿Cuánto es mi capacidad total? ¿Cuánto nos salió? 56. 0,56. Pero nos dice microfaradios, entonces esto será por 10 a la menos 6. Por el valor de la tensión, ¿cuánto es nuestra fuente de ingreso, nuestra tensión de ingreso? 220. ¿Cuánto? 220. Ah, ya, perfecto, sí, 220. Por lo tanto, hallamos el valor de la carga total. No, bueno, lo pondré aquí abajito.
1,23 por 10 a la menos 4. 23, ¿no? Sí. Por 10 a la menos 4. ¿Cuáles son las unidades de carga? ¿Coulombs? Exacto, coulombs. Muy bien, y tenemos el valor de nuestra carga. ¿Para qué hemos calculado esto? Vamos a volver a ir al gráfico. Antecitos de que copie, ¿no? En el gráfico, ¿qué nos decía? Mira que mi capacidad 6 aparece en serie desde un principio. Hago algunas agrupaciones, sigue apareciendo en serie. Lo hago algunas agrupaciones más, sigue estando en serie. Entonces, por lo tanto, nos venimos acá a lo que hicimos. Entonces yo digo que la capacidad 6 va a ser igual a 1,23 por 10 a la menos 4 coulombs. ¿Por qué? Porque me dice que todas las capacidades van a estar en serie. Y perdón, todas las cargas que están en serie van a tener el mismo valor. Entonces, para el punto 6, bueno, lo voy a bajar un poquito. Vamos a ver, para el punto 6, esto vamos a unirlo acá. Ok, para el punto 6, ¿no? Vamos a ponerlo así. ¿Qué tenemos? Tenemos el valor de la carga. Perdón, sí, el valor de la carga. También tenemos la capacidad. ¿Cuánto es la capacidad de operación en el punto 6? Nos dice que es de 1,5 microfaradios. ¿Qué nos pedía el ejercicio? Nos pedía calcular el valor de la tensión y calcular el valor de la carga. Entonces, tensión va a ser igual a carga sobre capacidad. Entonces, la tensión en 6 va a ser igual. La carga, la que acabamos de calcular, los 1,23, ya que en serie todos son la misma. Entonces, aquí tenemos 1,23 por 10 a la menos 4. Dividido entre la capacidad, 1,5 microfaradios por 10 a la menos 6. Y vamos a obtener el valor de la tensión en el punto 6. 82. 82 voltios. Y ese es nuestro resultado. Entonces, 82 voltios es lo que trabaja. Ya hemos calculado en el punto 6. No les dije, vamos a calcular un punto primero suavito, facilito, para poder hacerlo. Muy bien, terminando de copiar en el punto 6 y luego vamos a hacer en el punto 3 o 4, si no me equivoco, lo anoté. Pero continúen copiándolo. Muy bien, entonces continuando con nuestro ejercicio, ¿qué es lo que vamos a tener? Nos pide que podamos calcular finalmente en el punto 3 o en la capacidad 3. Vamos a anotar igual todos los datos que podamos tener para el punto número 3 o la capacidad 3. Bueno, vamos a ponerlo como punto, ¿no? Para el punto número 3. Vamos a revisar el gráfico. Entonces vamos a hacer un poco gráficos el día de hoy. Muy bien, entonces aquí veo que 2 y 3 está agrupado. Tengo aquí 2, 3, 4. Están en serie, ¿no? Estaban en serie. Entonces voy a trabajar tal vez primero bajo esa condición. Indicando. Aquí. Indicando que en serie lo tenía, o bueno, voy a tener la carga 2, 3, 4. Y todas las que están en serie tenían que tener el mismo valor que la total. En este caso estamos hablando de los 1,23. 1,23 por 10 a la menos 4 coulombs. ¿Ok? Listo. Entonces ya tengo el valor de la carga 2, 3, 4. No nos olvidemos que la carga 2, 3, 4, si desglosamos, estaría más o menos así. ¿No? Este sería el desglose de la carga. Sabemos que esta es la carga 2, esta es la carga 3 y esta es la carga 4. Pero todas estas estaban unidas en una sola y por lo tanto estaban en serie en un circuito.
original. Un momentito, por favor. Ahora sí, continuamos. Sin preguntar sobre esas notas, pero ¿qué podemos hacer? Ya está todo cocinado, ¿no? Seguimos con el ejercicio. Entonces, hemos visto que si desglosamos tuviéramos esto, pero si vamos un pasito más allá, veíamos que todo esto estaba agrupado. Entonces, este valor de la carga, como aquí nos dice, ¿no? Me sirve para el 2, para el 3 y para el 4. Pero antes de este pequeño gráfico, ¿cómo estaba agrupado nuestro ejercicio? Lo habíamos dejado de esa forma, ¿no? En este caso, yendo de atrás hacia adelante, porque este es nuestro gráfico original, ¿no? Entonces, a ver, así, ¿no? Lo voy a dejar por ahí. Entonces, esto era 2, 3, 4. Esto era la capacidad 2 y esto 3, 4. Ahora sí, ¿no? Teníamos esto, está en serie, aquí está nuestro valor. A ver, esto creo que mejor se los movería para que así podamos tener tal vez un orden distinto. Lo voy a dejar acá. Lo voy a llevar adelante. Vamos a borrar. Y este lo vamos a subir por aquí. Listo. Así. Entonces, la capacidad 2, 3, 4, tenemos el valor de la carga. Ahí está, 1.23. Si desgloso, ya es distinto, ¿verdad? Estarán en paralelo estas dos. Entonces, ahorita vamos a llegar a eso. ¿Qué más necesito de este valor? Que todo está así en conjunto. Necesito tal vez el valor de una tensión. Voy a calcular esa tensión, pero previo me anoto el valor de su capacidad de 2, 3, 4. ¿Cuánto era la capacidad 2, 3, 4? Yo recuerdo. 3,04. 3,04. No, 6,04. 6,04. 6,04 en este caso microfarads. Y hallamos el valor del cálculo de la tensión en 2, 3, 4. ¿No? Entonces, por lo tanto, el valor de la tensión, ¿cuánto nos va a dar? Tensión nos dice que es igual a carga 1,23 por 10 a la menos 4, dividido entre 6,04 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto nos da el valor de la tensión? 20,36. 20,36. Eso sale. Listo, 20,36 voltios. El valor de esta tensión me sirve solo para stick. Ahora, si de aquí vamos a pasar al segundo punto, ¿no? Que es el desglose. Ya no vamos a estar en serie, sino vamos a ingresar a paralelo. ¿Cómo funciona el valor de la carga en paralelo? Nos dice que la carga total, tengo carga 1, carga 2 y carga 3. Sumatoria. Perfecto. Entonces me dice que la suma de estos dos me tiene que dar el valor de 1.23. ¿Qué es lo que pasa con la tensión en paralelo? Es igual. Entonces las tensiones es la misma. Entonces, como tengo la tensión, entonces, ¿qué voy a poner? Lo voy a desglosar ahora para cada uno de estos dos. Me voy a este segundo gráfico, ¿no? Este segundo plano de ahí. Entonces yo digo, la tensión para 3 y 4 va a ser igual a 20,36 voltios. La capacidad en 3 y 4. ¿Cuánto es el valor de nuestra capacidad 3 y 4? 2,04. Entonces aquí tenemos 2,04. Esto nos va a dar el valor de microfarad. ¿Qué me falta calcular aquí? El valor de una carga. La carga 3 y 4. Entonces calculamos. La carga, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al valor de la capacidad sobre la tensión, ¿verdad? A ver, ¿dónde está nuestra ecuación? La carga va a ser igual. Sería por. ¿No? Carga 20,36 por 2,04 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto nos saldría la carga 3 y 4? 4,15 por 10 a la menos 5. 4,15 por 10 a la menos 5, en este caso, coulombs.
Muy bien, ya hemos llegado a 3 y 4. Ya estamos aquí. Nuevamente estos están en serie. Lo voy a subir un poquitín más. Nuevamente llegamos a serie. Para serie, ¿qué nos indicaba? Voy a hacer un poquito más. Luego los mostramos todos. Para serie, el valor de la carga es la misma. Entonces, 3 y 4 es la misma para 3 y la misma para 4. En este caso, el ejercicio nos pide para 3, ¿no? Entonces, hagamos para 3. ¿Qué tengo? Tengo el valor de la carga 3, que nos dice que es igual a 4,15 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5. Coulombs. ¿Qué más necesito conocer? Necesito la capacidad de 3. ¿Cuánto era la capacidad de 3? 3,5. 3,5 microfarads. Y por lo tanto hallamos el valor de la tensión. La tensión nos dice que es igual al valor de la carga, 4,15 por 10 a la menos 5, dividido entre 3,5 por 10 a la menos 6. Y vamos a tener la tensión en el punto 3. 11,86. Bien, entonces tenemos el valor de 15,86 voltios. 11,86. 11,86. Y de esa forma hemos calculado la tensión en el punto 3, la carga en el punto 3, ¿no? Entonces, en el ejercicio nos puede pedir en puntos específicos. No siempre nos va a pedir que calculemos de todo. Ahora, claro, no sé, un ejercicio, pónganle que lo pongan en el examen por 50 puntos, les voy a pedir que completen una tablita donde les voy a dar 10 capacidades. Muy bien, van a tener que hallar las 10 tensiones y van a tener que hallar las 10 cargas. Entonces, como es un trabajo un poquito tedioso de poder hacer y un poquito extenso, por lo tanto, también tiene que tener un puntaje mayor, ¿no? Así, de esa forma, trabajamos en los ejercicios. Muy bien, ahí lo tienen en pantalla principal. Profe, perdón. Digan. Como 3 en uno es serie, en el otro es paralelo, se tiene que hallar 2 tensiones, ¿cómo lo hizo? Por eso halló tensión en serie y tensión en paralelo. Exacto, sí. Porque el primer gráfico estaban en serie. Ya aquí en el segundo, es verdad, están en paralelo. Entonces ya la forma de operación va a ser distinta. Y por lo tanto, teníamos que hallar el valor sí de otra tensión para ver cuánto trabajan cada una de estas, bueno, en este caso en el tercero, ¿no? Porque en serie es distinto que en paralelo el valor de la tensión. Aquí manejaban un solo valor, ¿no? Para todos se repetía. Pero al desglosar 3 y 4, pasamos a este punto, entonces cada una tenía que trabajar de forma distinta, de forma independiente. Entonces, por eso que es necesario, a veces, como les decía, ¿no? Tener en claro bien siempre cuándo es serie, cuándo es paralelo, en qué condición trabajaría. Bien, entonces terminen de copiarlo, el ejercicio.